El trágico final de Jenny Rivera y la sombra de una amenaza de muerte, a 10 años del accidente. El 9 de diciembre de 2012, la diva de la banda abordó un jet que se estrelló minutos después del despegue. No puedo enfocarme en lo negativo, eso te derrota. Así hablaba Jenny Rivera en la última entrevista que concedió antes de abordar la aeronave en la que encontraría la muerte. Jenny habló con un periódico de Estados Unidos de los golpes a los que se sobrepuso en su carrera y sobre todo en su vida. Era diciembre de 2012 y la diva de la banda había estado en el centro de la polémica por su divorcio de Esteban Loaiza y el distanciamiento de su hija mayor, la Chiquis, precisamente por la supuesta cercanía de la joven con Loaiza. Superado el trago amargo, parecía que Jenny estaba dispuesta a seguir adelante con su carrera. Horas antes de abordar un Learjet T-25 matrícula N325MC desde Monterrey, con rumbo al de Toluca, la intérprete abarrotó la Arena Monterrey. Soy tan feliz. Son cosas muy fuertes las que han pasado en mi vida. No puedo pendejarme, no puedo enfocarme en lo negativo, eso te derrota, te destruye. Tengo hijos, nietos, padres, un público que me espera enfocarse en lo positivo, me suceden cosas fuertes, las veces que me he caído me he levantado. Aseguró al periódico. Jenny tenía 43 años y en 13 años de carrera musical había logrado conquistar no solo a la audiencia hispana en Estados Unidos, también millones de personas en México la veían ya como uno de esos grandes ídolos que ponían su voz al dolor, pero también a la alegría. Mi autenticidad, lo que en un principio me decían que era un defecto, es lo que ha gustado y lo que quiere la gente de mí. Me han visto caer y levantarme, y si por tonta me caigo, por cabrona me levanto. Añadió en marzo de 2012, al mismo medio estadounidense. En aquella charla confesó que lo suyo con la música fue algo así como una casualidad. Me tropecé con una carrera artística que ha crecido, me hice cantante por equivocación. He sido comunicóloga a través de mi música de sentimientos, son expresiones de mujer. He comunicado bastante y quiero comunicar a través de programas sociales, no solo ser conductora. Pero los sueños de Jenny quedaron truncados aquella madrugada del 9 de diciembre. Apenas unos minutos después de haber despegado del aeropuerto en Monterrey, se perdió contacto con la aeronave en la que también viajaban Arturo Rivera, representante de Jenny, Mario Macías, su abogado, Jacob Llevale, su maquillista, su peinador Jorge Armando Sánchez y los pilotos Miguel Pérez y Alessandro Torres. Comenzaron entonces horas de angustia para familiares y seguidores de Jenny hasta que la tragedia se consumó. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT, informó la tarde de aquel domingo que habían hallado el avión en el rancho El Tejocote, municipio de Iturbide, en el estado norteño de Nuevo León. El Learjet quedó destrozado y las autoridades acabaron de tajo con cualquier esperanza. No hubo sobrevivientes. Hasta aquel lugar comenzó una peregrinación de seguidores de Jenny. Ropa, fotos, identificaciones estaban regadas por todo el terreno. Comenzaron las muestras de dolor ante la tragedia, pero sobre todo las expresiones de cariño a la intérprete que puso su voz por millones de mujeres. A 10 años de la trágica muerte de Jenny Rivera, la información sobre la cantante y las muestras de cariño no paran. Hace tiempo se reveló la existencia de una entrevista que estuvo oculta, en la que Jenny reveló haber sufrido amenazas de muerte. Jenny Rivera me dijo que la entrevistara porque había recibido amenazas de muerte. Me dijo que no quería que estuviera nadie más. Es una entrevista donde se revelan cosas que no están muy claras aún. Dijo que quería que también se enteraran ustedes, explicó el locutor Pepe Garza. En el 2020, el conductor radial Pepe Garza compartió la conversación que tuvo con Jenny Rivera, la cual, desde un principio, la cantante deseó que no se hiciera pública a menos que perdiera la vida. Mientras que el locutor y los hijos de Jenny están sentados para escuchar la entrevista, el audio abre con una frase que encoge el estómago: es una entrevista que esperamos nunca salga al aire,
dice Pepe Garza con un tono de voz seco, mientras saluda a Jenny Rivera para comenzar a hablar del complicado tema. Hay una situación en México que está poniendo en riesgo la vida de muchos artistas, continúa Garza, explicando lo complicado que es ser cantante de regional mexicano y complacer a público que se encuentra en zonas complicadas del país. La diva de la banda respira y es tajante en lo primero que dice en dicha entrevista. Todos los fines de semana que estoy trabajando en México estoy arriesgando mi vida. Yo sigo haciendo esto por el amor a lo que uno hace y el amor que le tengo a mi público. Pepe Garza detiene la grabación y les comenta a los hijos de Jenny que se encuentran atónitos escuchando a su madre. ¿Alguna vez les comentó su mamá que había tenido amenazas? Chiquis responde. Ese año sí me acuerdo que mi mamá había comentado que le habían llamado para que no fuera a la Ciudad de México, para que no la fueran a matar. Ella siempre daba la cara, se encomendó a Dios y fue, y gracias a Dios regresó bien. Recuerda la hija mayor de la cantante. Johnny, el hijo más pequeño que perdiera a la diva de la banda, solo recuerda que su madre le dijo a su tío Juan Rivera que estuviera atento para que sus hijos no se terminaran el dinero si ella faltara. Hoy es miércoles 27 de julio y son las 4 de la tarde, y yo quise hacer la entrevista, porque hoy mismo recibí un correo, de parte de una persona que está por hacer un concierto mío en Arizona, y hasta el FBI se comunicó con ellos queriendo hablar conmigo. Ellos saben de las amenazas de muerte que yo he recibido. Comenta Jenny al locutor que, sostiene, es de toda su confianza. Bajo la seguridad de que dicha llamada era real pues fue la misma cantante quien habló a la agencia ubicada en San Diego, dice, no quiso decirle a su familia para no darles más preocupaciones. Sí, me siento intranquila, porque ya está involucrada gente profesional, pero tengo que ir y le pedí a mi esposo, Esteban Loaiza, que no me acompañara. Yo le pedí que se quedara y que se quedara con mis hijos por si algo llega a suceder, pues me voy yo sola, que no se vaya conmigo, sobre todo para que no vaya a dejar a mis hijos solos. Se escucha la cantante visiblemente preocupada. Chiquis interrumpe en ese momento, dice que no sabía de eso, mientras que Johnny asegura que su madre nunca les dijo para no preocuparlos pues él, solo tenía 10 años. Nació para ser una leyenda, confirma el hijo menor de Jenny. Ella estaba segura respecto a que moriría de manera trágica, de alguna manera estaba obsesionada con muertes como la de Selena o la misma princesa Diana, asegura. El año en el que Jenny murió, quería descansar, estaba cansada, asegura Chiquis limpiándose las lágrimas bajo un entendimiento que le cuesta trabajo procesar. No tengo idea, mi negocio no es nada ilícito, al contrario, trabajo mucho, no me meto con nadie que ni bien ni mal, a mí me gustaría que la gente supiera que si ha ido gente a mis palenques o si me piden fotos no lo niego. Yo trato con mucho respeto a la gente, yo no tengo problemas con ninguna agrupación ni ningún cartel. Yo fui a la Arena Monterrey y también ahí recibí un tweet que decía que si me subía a cantar, los Zetas me iban a matar. Yo lo único que hice fue apagar mi teléfono y subirme a cantar, obvio me puse tensa, pero salí a cantar. Confirma Jenny, quien en ese momento desconoce que morirá aparentemente en un raro accidente aéreo saliendo de cantar en la misma arena. Rivera también recuerda que en Michoacán la amenazaron con cortarle la cabeza y que otro día también corrió descalza para salvar su vida, entre 18,000 personas que también hacían lo mismo. La cantante también hablaba de querer estar más en casa, quería ocuparse más de su programa de radio para poder llevar a la escuela a su pequeño Johnny. Su hijo comenta: ella solo quería ser una mamá. Con la voz ya de un hombre que Jenny no pudo conocer. Yo me acabé 2 cartones, tomé tequila montones y el olvido no ha llegado.